Los invito a abrir en el Evangelio de Mateo, capítulo 3. Mateo, capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bien, un repaso ahí de algo que hemos ya estudiado, de algo que tenemos que tener muy en cuenta esta tarde nuevamente: la necesidad de que entendamos el Evangelio como Dios mismo nos lo ha revelado. Las buenas nuevas, como son específicamente aplicables a nuestras almas. La necesidad que tenemos de arrepentimiento, de arrepentirnos de nuestro pecado. La necesidad de recibir de Dios, sí, su bendición y andar en su presencia con su mano poderosa, su palabra obrando a nuestro favor, pero habiendo llegado delante de su trono de gracia por los méritos de su Hijo Jesucristo, por el sacrificio realizado de Cristo, en toda obediencia, en perfecto cumplimiento a nuestro favor, aparte del cual no hay camino ni esperanza para que podamos estar a cuentas o podamos vivir en su presencia, ahora y mucho menos eternamente. Enfatizando en su predicación, Juan, lo que enfatizaremos siempre los que
fielmente a las Escrituras, comunicamos el Evangelio, enfatizando siempre la necesidad del arrepentimiento. Ese es el primer paso. A eso se llama, a eso se insta. Esa es la urgencia de nuestro entorno, de nuestro propio corazón, si hoy no hemos sido convertidos. Arrepentirnos, confesando nuestro pecado, nuestra necesidad de ser salvos de una justa ira de Dios, justa y eterna. Sin Dios no tiene misericordia de nuestras almas. En el capítulo 3, versículo 7, hallamos que entre los que estaban escuchando, como hoy en día muchos que también se acercan y escuchan la predicación del Evangelio, habían quienes no entendían ni tenían disposición siquiera de hacer lo que era necesario, de lo que se les ordenaba, se les mandaba, se les instruía que era necesario como primer paso. Ahí habían los fariseos y otro grupo de nombre saduceos. Los fariseos, bien sabemos, eran doctores de la ley. Si usted algo tenía que saber, quería saber acerca de la ley, el texto de la ley, a ellos se consultaba. Y se esmeraban en presentar la ley con todas sus propias interpretaciones de esa ley. Era un grupo que se confiaba y se jactaba, se gloriaba en sí mismos en el cumplimiento de la letra de la ley y en las apariencias que daban de ser piadosos por el cumplimiento a la letra de la ley. Pero a quienes Juan les dirige claramente la palabra y da a entender que no han entendido ellos el mensaje, para que sus vidas, si bien de apariencias ante los hombres sea impresionante, llame la atención, ante los hombres sean ellos exaltados, delante de Dios son considerados como víboras. A esto Dios nos llama a examinarnos. Si también en nuestra vida quizás andamos muy confiados de las apariencias y no profundizando, ahondando en el mensaje y en los reclamos, en las exigencias, en los pasos primeros que Dios mismo ha trazado, que no hemos querido acatar. ¿Seremos también víboras, vestidos de piadosos? ¿Seremos fariseos? ¿Seremos saduceos que ni siquiera creían en la resurrección de los muertos? Ellos vivían como si en verdad solo había que beber y comer, porque este es el día que tenemos a la mano. Mañana moriremos. Hay que aprovechar al máximo el tiempo presente. Hay que vivir y gozar del presente, porque en verdad no hay nada más allá. Triste. Vivir de tal manera que a la voluntad de Dios le hemos añadido lo que a nosotros nos conviene, tanto por un extremo como por el otro, sumando más leyes, más requisitos y de alguna manera haciendo del cumplimiento de la ley de Dios el camino de la salvación, el camino de la justicia, el poder hacernos a nosotros mismos justos delante de Dios, y por el otro desconociendo por completo lo que Él nos enseña con respecto a la necesidad de que seamos escondidos en Cristo, estemos bajo
sus alas, presentados delante de Dios, declarados justos, pero no por méritos propios, sino los de Cristo, que en verdad sí hay una vida eterna, pero no queriendo creerla, muchos hoy andan viviendo en ese derroche, en esa lascivia, en esa lujuria, en ese pensar de que no hay Dios, no hay quizá un mañana, no tendré que comparecer ante el juez, quien me creó, no tendré que rendir cuentas por mi manera vana de vivir, viviré a mi conveniencia, viviré enfocado, ocupado por completo de lo material y lo temporal, viviré como quien no tuviese alma y solo un cuerpo que aquí morirá y en la tumba quedará. ¿No? Dice el verso 8, haced frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento es para vida, vida fructífera, vida que produce, vida que manifiesta evidencia de haber una obra realizada, un cambio obrado en su vida. A las víboras les dirige la misma exhortación, el mismo mandato, les da a entender que es esa su necesidad. A los que han vivido en el cumplimiento de la ley, han vivido por apariencias, han vivido por el hoy, el momento, han vivido para satisfacerse a sí mismos. No han velado por sus almas, no han pensado en la eternidad, no han creído las palabras anunciadas desde antes, mucho antes, por los profetas, y ahora cumplido en aquel que ha venido, el reino que se ha acercado. No han creído la palabra para ser conducidos según la verdad a una vida en comunión plena con Dios y a una vida fructífera, productiva, provechosa, beneficiosa, así aquí sobre la tierra. No, mucho hacían, eso sí, eran doctores y enseñaban. Y los otros saduceos, muchos trabajaban y acumulaban. Nuestra sociedad de hoy en día. Muchos en el conocimiento ponen su confianza. Muchos en los logros. Y en lo que han acumulado también ponen toda su felicidad. Pero del alma, delante de Dios, esta tarde, ante su palabra que nos llama claramente a que estemos sumisos, estemos humillados, seamos obedientes y busquemos su reino celestial. El reino no de esta tierra, no de hombres, no de cosas materiales, sino lo que ha de ser para fruto, para provecho espiritual. ¿Estaremos nosotros identificados? ¿Seremos nosotros los que hemos oído y entendido la voz que clama, el aridez de la necesidad humana? Ha entendido que la necesidad que tenemos es de que vengan a nosotros esas aguas de vida espiritual. Haya en verdad, no solo para nosotros, nuevo nacimiento, pero a través de nuestra vida también brote, corran esas aguas para testimonio y evidencia a los que nos rodean de que ha habido en verdad en nosotros un nuevo
nacimiento. Bueno, como hemos visto y nuevamente nos enseña, el arrepentimiento implica acción. No es solo confesión con palabra, un reconocimiento de haber obrado mal, pero un entendimiento, la convicción de la necesidad de no seguir obrando de esa manera, no seguir actuando, viviendo, pensando de la manera que es contraria a la voluntad divina. La necesidad que seamos apartados del mal, no solo apartados de una ira justa y merecida, un castigo que Dios traería sobre nosotros por un pecado, por los pecados ya cometidos, pero que seamos apartados de la vana manera de vivir y consagrados a su loor. Por eso nos dice que la necesidad es huir. Se lo dice a las víboras. Pero antes de que pensemos que no somos tan malos como ellos, recordemos lo que nos ha enseñado Dios mismo. No hay justo ni siquiera uno. El que diga estar sin pecado es mentiroso. Ahí está. Póngase ese nombre de identidad. Porque todos somos culpables de haber creído en algún momento que vamos bien. Porque no somos tan malos como podríamos ser. Que estamos bien. Porque Dios todavía nos concede su gracia. Nos concede en su bondad lo que necesitamos de día en día. Si fuéramos tan malos nos habría ya castigado, ¿no es verdad? Nos tendría bajo alguna adversidad. Quizá nos habría llamado ya a su presencia. Hubiésemos muerto. Y no podríamos estar esta tarde escuchando una palabra de amonestación de su boca nuevamente. No podríamos escuchar nuevamente el Evangelio, palabra de esperanza que llama a la víbora, a arrepentimiento, al duro de corazón, al ignorante o al que ha tomado en su mucho conocimiento alguna razón por la cual confiar en sí mismo. Ha desconocido la exhortación de la palabra de Dios y cree que hay otro camino y la anda buscando por el cual poder llegar al cielo, negociar con Dios y recibir de todas maneras el perdón sin arrepentimiento, sin confesión de su pecado, sin reconocer que es Cristo el único nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Les exhorta, les recuerda que es necesario hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y que ese arrepentimiento implica el huir de la ira venidera. Y de todas las razones por las cuales esa ira venidera viene. Es justa y se aplica. ¿Huimos? En nuestras vidas diarias, semanal, estamos huyendo. Así como buscamos a Dios, tenemos que huir de lo que le ofende. Al buscar a Dios y pedir de su gracia, su misericordia, su bendición, tenemos que atender, acatar a su instrucción en las Escrituras, donde claramente nos revela qué es lo que nos estorba, nos aparta de Él, de sus caminos, lo que nos engaña, nos miente dentro de nosotros mismos para que justifiquemos, acomodemos o ignoremos por completo lo que debemos estar confesando, lo que debemos considerar como enemigo de la vida misma, de la vida eterna. Huimos
De esas cosas huimos de Dios. Huimos de la vida, del que da la vida, del mismo que nos ha dado en su propio Hijo Jesucristo el camino de la verdad y la vida, buscando en este mundo, en el diario trajinar y las inclinaciones de nuestro corazón engañoso, una vida más grata, inmediata, una vida más parecida a los fariseos y a los saduceos, a los de nombre víbora, por no querer reconocer nuestra necesidad espiritual y ser conformados a la voluntad divina para cumplir su justicia, como Jesucristo también cumplió, haciendo la voluntad de su Padre, haciendo lo que era necesario para humillarse y ser humillado más, en este caso al bautizo. Ya nació con forma de hombre, ya nació en un pesebre el Rey de Reyes del universo, el Rey eterno. Nació y inmediatamente perseguido para matarlo. Anda refugiado, escondido en Egipto, por voluntad de Dios, por cierto. Y es para él haber nacido, para morir clavado en una cruz. Pero aún no. Ahora es bautizado. Ahora en el bautizo se identifica a él con la necesidad de la muerte y resurrección. La necesidad que tendrá cada creyente, ser identificado con él en su muerte y su resurrección. Pues al ser bautizado, dice él, es necesario para que se cumpla toda justicia. Era necesario que él naciera para tomar sobre sus hombros el pecado. No que haya él cometido, pues el justo murió por los injustos. El cordero inmolado por nuestros pecados. Él fue el sacrificio perfecto que pudo dar su vida en rescate y volverla a tomar para salvar eternamente a los que en él creen, y todos los que en él creen, pues todo aquel que en él cree no se pierde, tendrá vida eterna. Pero era necesario que sobre él fueran puestos los pecados del que ha de confesar y ha de arrepentirse, ha de reconocer que aparte de Cristo no hay salvación, no hay esperanza. Aparte de la confesión y el arrepentimiento, no hay identidad con Cristo en su muerte y su resurrección. No hay entendimiento de lo que claramente está escrito en las páginas de las Escrituras que usted muchas veces ha oído, que usted mismo quizá recita, que usted podrá hasta enseñar a otros, pero en las que usted quizá no cree todavía esta tarde. Bajo las que usted todavía hoy no es gobernado. Palabras que a usted no los conduce en su manera de pensar y de actuar. Porque una es la cosa que podrá decir con su boca y otra es la que claramente se manifiesta en sus obras. Una es la cosa que oímos decir de alguno, pero mucho es lo que se dice en la conducta contraria a lo que se profesa. ¿Será también entonces víbora?
¿Será entonces también la realidad suya de que, aunque se le ha anunciado desde el huerto de Edén, a través de Moisés y de los profetas, con Cristo entre nosotros, ahora a través de su palabra, apuntándonos a Cristo, el que cumplió una vez para siempre, perfectamente, las exigencias del juicio de la justicia de Dios? Usted todavía ni siquiera quiera tener en sus manos la palabra de Dios. No quiere estar ni así de cerca a esa voz de amonestación, a ese llamado de atención, para escudriñar en la palabra que Él mismo nos ha revelado y preservado, para que en esta palabra sea usted conducido a confesión, a arrepentimiento, a salvación, a apartarse de esta vida vana que conduce a muerte física y eterna espiritual, siendo que el que es vida y da su vida en rescate gratuitamente, invita y llama nuevamente a que venga a Él, a que confiese y se arrepienta, que lo reconozca y le tema, y que su ley sea deleite. Así amamos en verdad. Así sabemos si otros aman a Dios en verdad, cuando hacen lo que Dios manda y sus mandamientos no les son gravosos, porque por el amor que han conocido de Dios para redimirlos, han aprendido a amar igualmente al que ha tenido tan gran amor por ellos. Aman, deseando sacrificar, deseando rendir, deseando ser despojados de sí mismos, para que con Cristo, como Cristo, identificado en su muerte, hayamos resucitado a nueva vida, vida de servicio, vida de proclamar las buenas nuevas del Evangelio, no solo de palabra, sino de hecho. Y como Cristo, vayamos siendo quizá tratados con injusticia, desechados por los nuestros, pero apuntando siempre y cumpliendo siempre perfectamente por el gozo puesto delante nuestro, como lo fue de Él, de hacer la voluntad del Padre. Que este reino terrenal pierda su atractivo y nosotros menguemos más y más para que sea solo Dios el reconocido, el glorificado, el exaltado entre nosotros. Es ese el anhelo de nuestro corazón. ¿Sería el anhelo suyo si, pensando objetivamente, simplemente usted pudiera ver delante las dos cosas que escoger? ¿Quiere vida o quiere muerte? ¿Quieres reconciliación y paz eterna con tu Creador y con el Señor, el Rey de Reyes? ¿O quieres seguir como víbora, identificado como ofensor, justamente merecedor de la ira eterna de Dios, condenado a muerte y al lago de fuego para siempre? Confiando en que todos somos cuerdos esta tarde, tenemos el uso de razón, la respuesta solo debe de ser una, pero
La realidad de nuestro corazón es que no puede obrar por sí mismo. El corazón del hombre no busca a Dios. No hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. No hay justo entre nosotros que sepa hacer el bien y lo haga por su propia cuenta y voluntad. Es necesario que Dios obre en nosotros, sí, tanto el querer como el hacer. El que lo obra lo hace por su buena voluntad. Él es el que tiene que obrar. Él es el que tendrá que producir en nosotros ese cambio y esa evidencia de transformación espiritual. Pero no nos libra de la responsabilidad, no nos libra de la realidad de que con ese uso de razón que tenemos, con esa facultad, somos conscientes de qué es la mejor opción, cuál debiera ser lo que buscamos, por lo que nos afanamos, lo que nos produzca ansiedad de tener y de poder en nosotros ver manifestado, tanto para nuestra esperanza como para que a través de nosotros también sea evidente, convincente a los que nos rodean. Dirá alguno, pues si es de Dios yo no haré nada. Pero tenga muy en cuenta que lo que es de Dios se está haciendo. Dios se ha dado a conocer. Romanos enseña claramente que todos estamos sin excusa. No hay ninguno aquí sentado que pueda decir, yo no sé, yo no oí. Más bien, hay muchos que oyendo, conociendo, como los fariseos, como los saduceos, han escogido rechazar, han escogido continuar en su ignorancia, en su rebeldía, han querido culpar a Dios de todo cuanto ellos mismos han hecho, de todo el pecado que siguen queriendo abrazar, acomodar, defender, justificar en su vida hoy día. Apuntar a Dios y culpar a Dios por lo que en mi propia vida a mí me agrada. En mi propia vida yo quiero seguir haciendo. En mi propia vida no quiero erradicar. De lo que en mi vida, de lo que no quiero huir. Porque ahí claramente lo dice, ¿no es verdad? Huid. El apóstol Pablo también escribiendo a Timoteo le decía en esas palabras, huid. ¿Para qué? Para que siga la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Uy. ¿Ve? No hay deseo, no hay anhelo de seguir el camino trazado. Porque eso implica tener que apartarnos del pecado, de lo que a mí me complace, a lo que mi corazón se inclina, naturalmente, humanamente hablando. Pero el arrepentimiento es cambio. El arrepentimiento es un vuelco. Es el huir del pecado y ser consagrado a su servicio, el servicio de Dios. Entonces no es que Dios no está orando. Dios está hablando a través de estas páginas, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha hablado de la manera perfecta y ya completa. Y si usted no atiende, si usted no escucha,
Si usted no responde, no es porque Dios no habló, no apuntó, no proveyó. Es porque en su vida el pecado lo ha enceguecido, el pecado lo ha cauterizado. Usted ha querido, de su propia voluntad, rebelarse contra Dios. Y es sí del que se ve en esa situación y tiene uso de razón, al menos en su incapacidad a hacer lo que pareciera ser irracional, no tener futuro, no tener salida, no tener esperanza quizá. Pero ¿qué harías si ante la muerte te encuentras en una situación de vida y muerte y sin recurso propio? ¿Clamarías? ¿Pedirías auxilio? ¿Anhelarías la misericordia de alguno que te viera en tu condición y de ti tuviera cuidado para salvarte? ¿O estás esperando que simplemente el hacha sea puesta y seas cortado y seas echado en el fuego que arde eternamente? ¿Es eso lo que quieres? ¿O será la palabra de Dios, su llamado al arrepentimiento, su manifestación de misericordia a través de los siglos, el testimonio de Jesucristo entre nosotros? ¿Será lo que Dios usará aún esta tarde para alumbrar en tus tinieblas, ablandar tu corazón, examinarte y mostrarte la necesidad que tienes de que seas apartado de esa vanidad, de esa autoconfianza, o quizás de la misma ignorancia, porque en tus manos no has querido tener siquiera su palabra, no has querido indagar y saber para entender lo que te ha revelado. El bautismo venía seguido de esa confesión, pues Jesucristo no tenía que confesar. En él no había pecado alguno, pero él fue bautizado para identificarse con el pecador y se identifica con la necesidad que tiene todo ser humano siendo pecador, la necesidad de que sea identificado con él en la muerte y resurrección, muriendo por el pecado, por la causa, por la culpa del pecado, morir, porque la paga del pecado es muerte. Y que usted no tiene que morir si cree en Él, creyendo en Cristo, confesando su nombre, reconociéndolo como su Salvador, serás salvo. De ti mismo serás salvo y serás salvo para siempre, para el servicio del Dios misericordioso. ¿Estarás esperando ser destruido y despreciarás el llamado, la invitación, la exhortación, el mandato al arrepentimiento? Huye. Tal vez es ahí donde primero tenemos que examinarnos. ¿Qué hay en nuestra vida que tanto nos gobierna, tanto deleita,
tanto parece ser mejor que estar con Dios en su presencia. ¿Qué será? Es lo que tendremos que confesar y arrepentirnos. ¿Qué será de lo cual Dios nos apartará? ¿Qué es ahí donde andamos buscando justificarnos a nosotros mismos en vez de ser despojados como Cristo para morir al yo y nacer de nuevo? Ya no de carne y sangre, sino por el Espíritu de Dios mismo. Jesús es bautizado, se identifica con el pecador en su necesidad espiritual. Y la respuesta será la respuesta de todo que también sea convertido, alcanzado por la gracia, la misericordia de Dios, que conozca en su propia vida lo que Jesucristo nos enseña, que el que lo busca, le halla, el que toca, se le abrirá, que Él no echa fuera a nadie. Seremos recibidos como hijos del Altísimo, adoptados juntamente con Cristo, llegaremos a ser coherederos de toda la riqueza de Dios. Poder escuchar las palabras como escuchó Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ya no vivir bajo ira, bajo ese castigo eterno merecido por nuestro pecado. Poder estar en comunión estrecha con Dios y ante su trono con los ángeles y en la comunión de los santos para siempre, entonando esos cantos de adoración y rindiéndole a Él las coronas, los galardones recibidos en agradecimiento por su misericordia hacia nosotros. Poder escuchar en ese día final, cuando será el juicio anunciado, no, apártate de mí que nunca te he conocido. Sino poder estar en su presencia y oír palabras que se le dice a un siervo obediente, bien hecho. Entra en mi reposo. No pasar al fuego consumidor que no se apagará en ese día por haber sido puesto bajo el fuego que purifica ahora y nos prepara para ese día poder estar delante de Dios, limpiados del pecado, consagrados a su loor, despojados de nuestra rebeldía y ocupados en su reino para siempre. Dios quiera conducirnos a Jesucristo por medio de esta palabra ya predicada, muchas veces anunciada, de muchas maneras de antemano, de la cual ninguno aquí presente es en verdad ignorante. No hay ninguno que pueda decir que está exento. Ninguno hay que pueda presentar excusa que valga. O somos o no somos. Atentos a la revelación divina, que ya en Cristo hemos recibido y visto de manera perfecta, de manera eterna, y solo a través de Cristo poder venir a Dios, por los méritos de Cristo, poder estar
delante de Dios declarados justos y poder ocuparnos en lo que en esta vida en verdad le glorifica. Oremos. Padre, pedimos que tu palabra en nosotros en verdad penetre, nos compunja, nos conduzca a arrepentimiento. Apártanos hoy mismo de toda rebeldía, ten misericordia de nosotros, para someternos bajo tu instrucción amorosa, que nos limpia y nos capacita para tu servicio. En los méritos de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén.